A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. La correspondiente, y lo digo ahorita y otra vez porque ayer se me olvidó, al lunes 29 de junio del año 2026. El título es muy sencillo. Hay dos títulos. Uno es el que utilizó producción, ¿verdad? ¿Me lo puedes decir? Despierta México, despierta. Despierta México, despierta. Ese es un título corto para fines de anunciar ahí lo que íbamos a comentar. Pero yo tengo otro título un poquito más largo, siempre con esa misma idea. Dice así: cuando la realidad aparezca, ¿celebrará usted? Repito, cuando la realidad aparezca, ¿celebrará usted? No, no va a celebrar. Cuando la realidad aparezca, se van a zurrar de miedo, porque el golpe de esa implosión y de ese desastre que va a ser México en no mucho tiempo, va a asustar a los más valientes y a los que gritaban aquí en Reforma: ¡Viva México, cabrones! Pues vamos a ver si son tan valientes para gritar así cuando esto truene. Vamos a ver. El gobierno de la Ciudad de México acaba de anunciar que se van a instalar en la Ciudad de México, en diversas plazas o espacios abiertos, 60 pantallas. Cuando uno ve las dimensiones de esas pantallas y lo que requiere la instalación de esa pantalla, las grúas, la estructura para soportarla, toda la parte de apoyo, la logística, etcétera, pues yo creo que cada pantalla de esas y su instalación, después desarmarla, quitarle y todo, debe salir costando varios millones de pesos. Vamos a suponer, para poner la cosa barata, que sea 10 millones de pesos cada uno. Son 600 millones de pesos. Imagínese el despliegue de personal para la limpieza, vigilancia, los policías, los granaderos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues estamos hablando ante una cantidad, y quizá me quede muy corto, de 1,000 millones de pesos. ¿Se imaginan ustedes 1,000 millones de pesos invertidos en mejorar las banquetas, en pintar en los cruceros esta cosa de las cebras que le llaman para que la gente vea por dónde cruzar, por ejemplo? O en mejorar algunos hospitales aquí en la Ciudad de México, escuelas, etcétera, etcétera. No les importa. ¿Por qué? Porque donde están los votos, o ellos piensan, es en estas pantallas. Ahí la gente emborrachándose, zurrándose, miando ahí, expresando su salvajismo, y la policía nomás milando como el chinito. Piensan aquellos que eso les va a traer votos. Bien, en un descuido sí, pero en fin. Ahora bien, los mexicanos tenemos una costumbre profundamente arraigado frente a la realidad. La realidad en los países avanzados o medianamente administrados la ubican, la analizan, la desmenuzan y desarrollan soluciones para cambiar esa realidad, sea en la parte económica, infraestructura, educación, salud, etcétera. Pero no esconden esa realidad. La abren, la ventilan para acabar con ese foco de infección, de peligro, etcétera. Y en México, ¿qué hacemos? Totalmente lo opuesto. Ocultamos o pretendemos ocultar la realidad. El caso de esta señora que se autosecuestró de 40 millones de pesos para pagar no sé qué cosa o lo que sea. ¿Qué está haciendo Morena y toda esa estructura? Cubriéndola, que no se hable del asunto. Y así.
Esa es una estrategia que viene no de ahora, ¿eh? Es una cosa que viene desde el siglo pasado, desde los años 20, los años 30. Se ha depurado la estrategia, por supuesto, se han mejorado los métodos, pero esencialmente seguimos prefiriendo ocultar la realidad que hablar de ella, analizarla y atacarla para que desaparezca esa lacerante realidad. Esto incluso se ve en las familias. Miren ustedes, Sonora es un estado curioso, donde allá la gente nadie se vuelve loca, se enferma de los nervios. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, no, pues es que ahí en la casa tenemos un loco y ahí está. Es que, oye, ¿y qué le pasó a Ángel? Está enfermo de los nervios, hombre, pero ya le están dando estas pastillas de Tafil y probablemente en unos 15 años ya se componga, ¿verdad? Es decir, hay casos, me consta en Ciudad Obregón, donde algún miembro de la familia que por alguna razón genética desconocida salió mal de la cabeza, vamos a decir, afectada pues de sus facultades mentales. Y me acuerdo que la tenían en el fondo, en el patio allá, escondida, pues. Y todavía hay casos así, sobre todo en las zonas rurales, en las cosas. Es decir, pero si eso lo trasladamos al orden nacional, así somos. Por eso no les gusta que se hable de los desaparecidos, no les gusta que se hable de los que murieron sin necesidad durante la epidemia, la pandemia del COVID. No les gusta, repito, que se hable de los desaparecidos, porque prácticamente el 100% de esos desaparecidos son homicidios, y sumárselos a las decenas de miles que cada año son asesinados de manera dolosa, pues eso buscan desaparecerlo y cambian la metodología, y que bueno, esos no son de aquí de la Ciudad de México, son del Estado de México, sí, pero los llevan y los avientan allá al Estado de México. Es decir, en vez de reconocer que tenemos problemas graves y tratar de encontrar sus causas para desaparecer esas causas y corregir esos problemas, no, lo ocultamos. Eso es lo que solemos hacer. Mire, en un país medianamente civilizado y medianamente administrado, este espectáculo que hemos brindado durante 3 ocasiones, y yo no sé qué vaya a pasar mañana con la cuarta, es único en el mundo. Busquen ustedes dónde se dio ese mismo nivel de vandalismo, de salvajismo. No lo van a encontrar. Búsquenlo. ¿Qué dice de nosotros eso? Que no tenemos un sistema mínimamente eficaz de educación, que no tenemos una estructura familiar que transmite valores de respeto a lo público. Es decir, esencialmente, México es un desmadre sistemático, permanente y corrompido hasta el tuétano. No se permitirá la venta de alcohol, que hay ley seca. Andaban ahí con los botellones de Bacardí y de vodka ¿Y qué hacían los policías? Temían quitárselos porque la turba se les iba a echar encima. Ese es México, señores. Y no estamos hablando de personas que viven allá en lo más alto de la sierra de Chihuahua con los tarahumaras o acá en Oaxaca. No, estamos hablando del espacio territorial que es la Ciudad de México, donde hay más universidades, donde el nivel educativo es mayor, etcétera, etcétera. Es decir, es donde está lo mejorcito de México, y vean lo mejorcito, ¿cómo estará lo peorcito?, diría el clásico. Repito, ese es México. Y aquí hay una pregunta que deberían hacerse todos los partidos. Aunque me regañen, se enojen conmigo, todos los partidos, incluyendo aquel en el cual estoy afiliado. ¿Cuáles son las causas para actuar así? ¿Cuáles son? Porque debe de haber
causas que provoquen esa conducta. Ahorita hay 6 partidos con registro, pero luego vamos a tener, creo, 2 que van a entrar. ¿Qué van a hacer esos 2? Me da risa cuando se avienta un discurso Guadalupe Acosta Naranjo donde dice vamos a renovar la democracia y vamos a hacer esto. Ay, dice uno, no cabe duda que qué perdida está una persona cuando confunde sus ilusiones y deseos con lo que realmente puede lograr. Lo primero que recomendaría yo, si es que me acepta esta recomendación, Guadalupe, Lupe, si quieres aguantar en esa posición que tienes de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, lo que sea, de ese partido, túmbate unos 25, 30 kilos. Tu voluminosa panza, esa obesidad que tienes, es un peligro para ti. Vas a estar sometido a una serie de tareas, de un esfuerzo físico, que esa panzota que tienes, que ya le ganaste a Marcelo Ebrard, cuidado, Guadalupe. En un momento de un coraje o de una cosa tensa, puedes quedar ahí de un síncope cardíaco. Entonces, en vez de andar pensando en revolucionar la vida democrática, revoluciona tu barriga y bájate, túmbate unos 25, 30 kilos. Eso le sería de gran utilidad a Guadalupe Acosta Naranjo y también al partido que encabezas. ¿Por qué? Porque podrías trabajar de una manera más eficiente, con un mayor vigor y no presentar una situación de debilidad. Todavía no empieza esta cosa, tienes tiempo para prepararte. Una buena dieta, algún suplemento alimenticio para evitar, no sé, carbohidratos y toda esa porquería, y un ejercicio suave y todo, pero con el objetivo, hay aquí personas en México especialistas en cuestiones de reducción del peso, estás casi ya en un nivel de obesidad mórbida. Ya. Ese es un consejo gratuito que no tiene por objeto nada que tenga que ver con el partido que tú encabezas, ¿verdad? Ahora bien, si se tratare ya de tu partido, te diré lo siguiente, sin sarcasmo alguno. Todo eso que planteas, Lupe, son puras ilusiones. Son puras ilusiones. Y vamos a hacer una plataforma, y vamos a estar con los jóvenes, y vamos a estar por aquí y por allá. No sueñes, Lupe. Tu objetivo debe ser ahorita, no otro que obtener el 3% de los votos válidos en la elección federal. Y luego ya hay algunos que son, bueno, si llegare, bueno, ellos dicen llegara porque no saben usar el futuro del subjuntivo. Si llegare a tener el 6 o el 7% de la votación, sí, Chuy, date bola, diría la nena ahí en Ciudad Obregón. 6-7%. Con queso, porque es quesadilla, Guadalupe. Los pies sobre la tierra. El objetivo, repito, es el de que desde afuera, yo digo, ¿no? El 3%. 1,500,000, 1,600,000 votos. Punto. Si llegare a votar el 60% del padrón, tendrías que obtener 1,800,000 votos. Ruégale a Tlaloc, a Huitzilopochtli, que voten 40 millones de mexicanos, que el abstencionismo sea inmenso para que con 1,200,000 conserves tú ese partido, el registro. Y ya después vendrá otra etapa. Pero por lo pronto, los sueños son eso. Los sueños son materia de estudio de los freudianos o de algunas otras corrientes psicoanalíticas. Pero los sueños son, jóvenes. Ahora eso de jóvenes, si vamos a llamar el 30% de las posiciones para los jóvenes. ¿Cuáles jóvenes?
Si nomás ve una foto de los que están allá al frente, les digo, Cecilia, tú, Álvarez y Casa, con todo respeto para Macario, que también está ahí, pues los más jóvenes, los adolescentes tienen 60 años, pues. Algunos han estado bateándola 35, 40 años. Es decir, por eso los sueños son eso, Guadalupe. Son sueños nada más. Si no, pues consulta con algún buen psicoanalista para ver qué te dice. Por lo pronto, estaremos, espero yo estar todavía aquí, el 7 de junio del año 2027. Doble 7 a jugar el 7, diría Walter Mercado. Ahora bien, vamos a ver. ¿Por qué el mexicano odia, tiene una aversión enfermiza a la realidad? Porque hemos sido educados para ser dependientes, para no enfrentar los sinsabores de la vida, las dificultades, porque hay una persona allá arriba que es el que nos va a resolver los problemas. Así nos han educado desde los años 20 o 30 del siglo pasado. Prácticamente tenemos 100 años de recibir esa educación que nos castra, que nos convierte en dependientes del gran jefe Pluma Blanca. Señores, eso fue posible en una etapa de la historia de México. Hoy ya no es posible eso. Las nuevas reglas de conducta dentro de los gobiernos exigen un cambio radical. Ya no alcanza el dinero para mantener a tanto huevón. Ya no, señores, entiéndanlo. Está difícil decirle a un huevón que tiene 50 años de edad y 30 ha vivido de la dádiva gubernal que se tiene que poner a trabajar, pero lo va a tener que hacer. No hay otra forma, señores. No existe otra vía para obtener un ingreso. Y Morena lo sabe perfectamente, hombre. No tienen dinero. Hay una situación ahí que, por más que aclare Banco de México y que cuáles son las preguntas y que acá y por allá, hay un temor fundado de que sea un subterfugio para financiar de manera indirecta al gobierno federal. He leído las opiniones de algunos miembros de la Junta de Gobierno, he leído los documentos publicados, leí lo planteado en el diario oficial y lo más que podría decir, bueno, pues el beneficio de la duda. Sin embargo, si las cosas las manejamos así, cuando hagan uso de eso que está cambiando en la circular del año 2012, cuidado, señores, porque no habría regreso. La imagen que se generaría en los inversionistas, en las calificadoras, sería de pronóstico reservado. Pero en fin, vamos a ver si surgen más explicaciones, a ver si esos sabios de la cosa económica nos explicaren a más detalle esto. Incluso dudo que le entiendan al asunto, pero bueno, le harán la lucha, pues. Ahora bien, la realidad, decía, es algo a lo que le sacamos la vuelta. Pensando quizá, y esto de pensando es un decir, ¿eh? Que al darle la vuelta, al voltear a otro lado y ver la tele con un partido de fútbol estos días, automáticamente aquella realidad cruda, ofensiva, va a desaparecer. No, no desaparece y por el contrario, se fortalece. Vamos a tener, no sé qué suceda mañana, si llegare México a ganarle a Ecuador, estaríamos ante la posibilidad, como dijo aquel, de seguir soñando. Lo cual, pues, eso es el azar, no se puede decir, no, y vamos a quitar, no.
Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si México perdiera mañana frente a Ecuador? ¿Qué pensaría el mexicano que va y grita, se emborracha, se caga aquí en los alrededores del Ángel, se orina en las banquetas, etcétera? ¿Qué pensaría esa persona si Ecuador le llegara a ganar en el Coloso de Santa Úrsula a Ecuador? ¿Qué pasaría si en esa cosa así medio borrosa, ya de andar bien cohete, se le aparece por ahí la realidad que se asemeja mucho a Hermelinda Linda? ¿Qué pasaría? ¿Se le quitaría así la borrachera? No, pediría otra botella. ¿Qué pasaría, pues? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Cuál sería el choque que recibiría ese mexicano promedio de estas celebraciones frente a una derrota ante Ecuador? ¿O acaso están pensando en que México va a llegar a la final y va a derrotar al que esté frente a nosotros? Todavía le quedan, a ver, mañana es el juego, son 32, van a quedar 16 y luego van a salir 8 y luego 4. Quedan 3 o 4 partidos para adelante, para llegar a la final. ¿Ustedes piensan que México va a salir victorioso en eso? ¿Acaso tienen la filosofía de Guadalupe Acosta de que van a revolucionar el fútbol soccer mundial? Por eso les pregunto algo que podría ser más viable. ¿Qué pensarían ustedes frente a esa cruda realidad que sería perder mañana ante Ecuador? ¿Están preparados para ese, no balde de agua, sino ese tinaco de agua casi a punto de congelación? ¿Están preparados para eso? ¿O van a seguir soñando todavía hasta que inicie el partido y llegue el primer gol? Señores, la realidad es algo en todos los países, hoy y lo será peor mañana, donde la realidad no es muy agradable. Hay decenas de países, más imaginen ustedes África, 54 países, 1,450 millones de habitantes, algunos viviendo todavía en la etapa donde viven de cazar, etcétera, que no tienen esperanza alguna en los próximos 30 o 40 años. Ese es un espacio del mundo. Y esos jóvenes africanos no los quieren en Europa Occidental. Después de haberlos explotado durante cientos de años como metrópolis, y esos espacios africanos eran las colonias. Esos son los problemas que hay en el mundo y no van a resolverse fácilmente. Van a tomar decenios. ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Será posible que los otros países sigan financiando ese atraso? No, porque también estos países avanzados tienen sus propios problemas. Ayer en el periódico Financial Times, por eso estoy totalmente decepcionado de la prensa nuestra, tan pueblerina, tan que cae tanto en los problemas secundarios. Déjenme ver, tengo aquí un artículo muy interesante sobre los cambios que está proponiendo el gobierno alemán a las pensiones alemanas. Sin miramiento alguno dice, señores, hay que corregir estas cosas. Y que tiene uno de los sistemas que dicen ustedes, cuidado, pues ya dijeron, señores, esto no puede seguir así. A ver, por aquí lo debo de tener, tantas cosas que leo que... Y nosotros ni siquiera queremos tocar el tema, señores. Para nada. Nos asusta, la verdad. Ya vieron el escándalo que hay
sobre esta situación de los ataques o de la nota vamos a decirlo así, del periódico New York Times, donde plantean que un grupo importante de dirigentes o de políticos distinguidos de Morena se han convertido ya en informantes de las autoridades norteamericanas. Bueno, han hecho un escándalo. Durazo envió una carta al New York Times y ya comenzó a estar temblando el área jurídica ahí del New York Times. En fin, allá que resuelva sus problemas. Pero aquí está el artículo. Traducido libremente, dice: el plan de reforma importante del sistema de pensiones alemán. Alemania, que tiene una tradición de trabajo y de aportación de los trabajadores, etcétera, está reconociendo que hay que aportarle más por parte del trabajador, porque si no, eso va a ser una bomba que va a estallar en poco tiempo. ¿Y nosotros? Pero luego, para que vean ustedes las cosas que, así como aquí se opone la presidente científica, entre comillas, a las semillas híbridas, ¿ah? Habría sido interesante que alguien le preguntara ahí cuando estaba diciendo sus estupideces: perdone, presidente o presidenta, como le dicen, ¿cuáles son las semillas híbridas? ¿En qué consisten las semillas híbridas frente a las variedades nativas? A ver qué habría dicho. Me hubiera dado, no sé, lo que fuere para escuchar su respuesta. Muy bien. Pero ahora aquí viene esta perla que exhibe el atraso en que viven no pocos países europeos. La guerra ideológica en Francia sobre el aire acondicionado. ¿Saben ustedes que hoy hay en Francia, encabezado por los principales partidos, el Partido Socialista, el Partido de los Insumisos del señor Mélenchon, en contra del aire acondicionado? Y estos están ahorita asándose de calor, 41, 42, cuando un sonorense bien nacido regresa por la cobija ante esos calorcitos. Estados Unidos, que tiene un nivel creo que del 60 o 70% de aires acondicionadores de aire, si la traducción correcta, ¿verdad? Dominan el mundo. Y Francia, que apenas creo que tiene el 15, 18%, anda valiendo gorro. ¿Por qué? Porque el problema no es tener aire acondicionado o no. El problema es entender los avances que la tecnología y la ciencia han llegado a alcanzar para tener una mejor calidad de vida. Pero como los gringos son los principales con el aire acondicionado, pues hay que atacarlos ideológicamente, el aire acondicionado. Esa es Francia ahorita, y esa es Francia con sus principales fuerzas políticas. Como ven ustedes, parece que el mundo empieza a estar al revés. Ahora bien, en estas condiciones, ¿qué pasaría? Repito la pregunta. ¿Qué va a pasar si mañana la selección pierde ante Ecuador? ¿Qué van a decir todos esos políticos que se estaban colgando de esa gran selección que ha armado el Asco Aguirre? Un sinvergüenza, un vividor, sacándoles millones de dólares a los otros. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cundirá el pánico? ¿Caerán cabezas y más bien caerán patas o pies, si gusta usted, ¿verdad? ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero la mediocridad del fútbol mexicano no va a desaparecer por una razón muy sencilla, señores, entiéndanlo. Esa selección,
esa forma de jugar, esa forma de desempeñarse en un deporte de conjunto como es el fútbol soccer, es reflejo de este mediocre país que somos. No hay de otra, señores. El desorden, la corrupción que priva prácticamente en todos los sectores y actividades del país, ¿se iba a escapar el fútbol? No, hombre. ¿Ustedes piensan que todos estos que ganaron millones de pesos en anuncios, en comerciales, les importa el resultado de mañana? Les vale madre. Les vale. Sería interesante que el Vasco Aguirre desglosara sus ingresos como entrenador, pero también como promotor de ciertos productos, colchones, etcétera. Que Hugo Sánchez desglosara cuánto le pagó esa casa de apuestas, Play Do It, o quién sabe cómo se llama. Por fortuna, Rafael Márquez ya no aparece en ese comercial que dañaba su imagen, que tiene un valor importante para él y su trayectoria. Un tequila en una botella verde ahí. Desapareció el comercial. Qué bueno. Felicito a Márquez por esa decisión que debe haber planteado eso él. Por eso, señores, para cerrar esta parte editorial, les pregunto a ustedes, ¿qué va a sentir usted mañana si pierde la selección mexicana? Pero hay otra pregunta todavía más profunda. ¿Qué va a sentir usted si gana mañana? Repito las dos preguntas. ¿Qué va a sentir mañana si pierde la selección ante Ecuador? Pero también le pregunto, ¿qué va a sentir usted si llegare a ganar? Piense en esas dos preguntas. No hay empate posible, ¿eh? Se van, me explicaba mi nieto, obligadamente a penales. Es muerte directa. Vámonos, cabrón. Órale. Alguien escribió, no sé quién escribió en el Twitter, que uno de los jugadores de Paraguay no le dio calambres a la hora de tirar el penal definitivo, como a Hugo Sánchez en no sé qué mundial. Creo que dijo, no, yo no lo puedo tirar porque me dieron calambres. Es que el peso de la historia no lo soporta el mexicano. Somos cobardes ante las grandes decisiones. Y lo vamos a ver. Si gana mañana, vendrá otro partido y ahí también se presentará el mismo dilema. Esas hordas de salvajes, de borrachos que van a andar ahí revolcándose en sus heces, en sus orines. ¿Qué va a pasar con ellos? Ahorita están viviendo una cierta etapa de salvación. Vamos a ganar y vamos a seguir. Un poco para escapar de su situación casi miserable. Es un poco como esos nuevos partidos. Vamos a tener esto. Y son sueños de opio, ilusiones. Tienen a dirigentes principales, tienen ahí a Guadalupe, tienen a la Cecilia, tienen a Álvarez y Casa, y los tres han sido burócratas políticos toda su vida. ¿Conoce usted de ellos, de esos tres? Unos planteamientos cuando fueron diputados, cuando fueron funcionarios, dirigentes políticos, alguna idea revolucionaria que dijera vamos a sacudirnos de este atraso y construir un país de futuro. No, hombre, la dieta es la dieta, dijo aquel. Y ahí están. Como nunca se acostumbraron a trabajar, pues ahí están, a chuparle otra vez del presupuesto. Bueno, pues termino esto recordando la petición que le hice a Lupe. Lupe, baja de peso. Pero ya, es urgente que te tumbes una buena parte de ese abultado y voluminoso rumen. Te hace daño,
para la etapa nueva que vas a empezar en tu vida. Señores, aquí termina, vamos a ver, sí, ya tratamos los temas. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 29 de junio del año 2026.